Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos al canal. Hoy cumplimos con lo que prometimos en el video anterior. Les traemos la entrevista con Eduardo Catania, productor acuícola, muy reconocido en Argentina y afuera. Es muy interesante la entrevista, pero es un poquito larga, así que no vamos a hacer la intro muy extensa. Les pido que se suscriban, que aprieten en la campanita. Gracias por seguirme, por verme. Vamos con el intro. Hola Eduardo, Hola, ¿se ve? sí, se ve perfectamente. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Bueno, Bien, todo bien. primero le quiero agradecer la posibilidad de poder tener una charlita con usted porque sé que está muy ocupado, así que yo quería sumarlo al canal porque me parece una entrevista súper interesante y bueno, esto que estoy aprendiendo, que usted nos está enseñando, que me encanta, que es la acuaponía. Usted es un referente internacional y es argentino y hay que sacarle mucho el jugo, así que gracias por darme la oportunidad y tener un ratito para charlar con usted. Porque a mí me está pasando que yo cuento, estoy muy entusiasmado, estoy contando que estoy estudiando acuaponía y que me estoy metiendo en este mundo. Y la gente en general, por lo menos en el ámbito que yo me muevo, me dice, ¿qué es la acuaponía? Y bueno, me Así parece es. que usted es una persona que es la indicada para que nos cuente de qué se trata esto, porque usted es un pionero en la acuaponía en Argentina y estaría muy interesante que con sus palabras nos diga sus vivencias, cómo se inició, de qué se trata y qué se puede hacer con la acuaponía, ¿verdad? Con todo gusto, Juan. Bueno, Eduardo, así que usted, Con todo gusto. ¿hace cuántos años que está con la acuaponía? Por eso te quiero explicar algunas cosas que son un poquito diferentes a cómo la manifestás. Ajá, Si bien lo cierto, yo me dedico a trabajar con el agua desde hace muchos años, hace más de 45 años, desde que era muy joven. Y es una actividad que la llevo desde muy chico. No voy a contar cómo es esto, pero básicamente sí quiero comentar que ya desde chico yo atrapaba peces en las zanjas, porque vivía en una calle de tierra, Lomas de Zamora, y bueno, y de ahí siempre ponía los pececitos en frasquitos y mi mamá me los tiraba y yo los volvía a agarrar y bueno, y se ve que desde esa época me quedó este sentimiento por lo que es los peces, el agua. Yo lo que empecé a hacer no es acuaponía, sino yo empecé a hacer acuicultura, es decir, el acuicultura. control de los parámetros del agua con la finalidad de poder hacer piscicultura. Cuando yo empecé no había internet, no había teléfonos celulares, no había WhatsApp, no había videos. O sea, y no había de dónde obtener información. Así que empecé como todos, haciendo pruebas. No había dónde capacitarse, porque la verdad no había nada. Y bueno, así por una decisión de vivir de esta actividad, empecé a desarrollar lo que hoy se conoce como sistemas de recirculación, porque yo acá en Buenos Aires, eh, al igual que todos, en esa época, los pocos que estábamos en esto, creíamos que el secreto de poder vivir de la producción de peces era tener mucha agua. Y bueno, después con los años, eh, al ver que ese concepto no era el correcto, lo cual me costó años y dinero en hacer ensayos, comprar el campo, gastar en maquinarias para hacer grandes lagunas y, bueno, y descubrir después de todos esos gastos que no podía vivir de la actividad. Igual siendo testarudo dije, bueno, tenemos que encontrar otra manera de desarrollar esto y ahí fue cuando empecé a trabajar con los sistemas de recirculación. Pero ya te digo, mi inicio ha sido con los peces, no precisamente con la Con producción la de acuaponía, plantas, sino con claro. los peces. Sí, exactamente. Tenía, lógicamente, los vegetales siempre
a mí, a mi señora, nos atrajeron y sí, yo tenía huerta en tierra como cualquier otra persona. El problema de la huerta en tierra es el manejo de los yuyos Las y bueno, plagas. plagas, exactamente, todas esas dificultades. Y las peleábamos, no quedaba otra. Mientras hacía mi actividad de peces. Ahora, a pasar el tiempo, sí, hace unos 20 años, bueno, pudimos ver que las plantas desarrollaban sobre el agua. Sí, vuelvo a repetir, yo no inventé nada, simplemente presté atención a cosas que son naturales. Claro. Todo lo que desarrollo está basado en la naturaleza. Entonces, hicimos algunos ensayos, pusimos sobre tergopoles, plantas pequeñitas, y fueron desarrollando lentamente. No voy a decir que haya sido un desarrollo exagerado, pero las plantas sobrevivían y crecían lentamente. Ahora, ¿qué pasa? Que en esa época se regalaba el perejil y la lechuga era muy barata. Es decir, Claro. uno iba a una verdulería y el kilo de lechuga era un costo muy bajo. Entonces, cometí el error en esa época de desechar la idea de hacer plantas sobre el agua. Me era más fácil cultivar peces, ir a comprar las lechugas o tenerlas en huerta o sea, en la huerta era una forma de estar en contacto con la naturaleza. Claro. Y era para consumo propio. Y era para consumo propio, sí. Y teníamos de todo, pero era mucho trabajo. Entonces, bueno, en esa época terminamos abandonando la idea de hacer plantas. Pero después se dieron otras situaciones que me obligaron a repensar sobre hacer plantas de huerta en el agua, que sería la acuaponía. ¿Y cuáles fueron esas situaciones? Bueno, la principal era la contaminación ambiental. Nosotros empezamos a hacer cultivos, lógicamente en sistemas de recirculación, pero todos los sistemas de recirculación obligaban a tirar una parte del agua. Hay que tirarlas porque se acumulan los nitratos, el tratamiento de agua en esa época era un poco deficiente, así que también había el tema de qué hacíamos con los excrementos. Nosotros ya teníamos una producción de peces muy grande, estábamos con truchas, teníamos después tilapias, teníamos unas 30 especies diferentes de cultivos. Y bueno, todo eso generaba gran cantidad de desechos. Entonces, lógicamente, dije, bueno, teniendo tremendas lagunas, los desechos los enviamos a la laguna. Lo que pasa es que en las lagunas también teníamos peces y a su vez había escapes de peces del sistema. Y empezamos a ver que en las lagunas empezaron muy lentamente a desarrollar peces que llegaron a tener portes muy grandes, porque las densidades ahí eran bajas, dado los espejos de agua grandes que los tenemos actualmente, y empezamos a encontrar que había peces de 6 kilos, 10 kilos, 20 kilos. Y todo era, ¿por qué? Porque en una primera etapa la laguna tuvo un fertilizado que no rompió el equilibrio natural del agua. Entonces, estos organismos, los peces que desarrollaron ahí, bueno, encontraban fito y zooplancton en abundancia y también aporte de proteína a través de insectos y crecían. O sea, aprendimos de la experiencia. Pero ¿qué sucede? El escape de peces siguió continuando, atrapar los peces era muy difícil, había que vaciar las lagunas son gigantescas, tienen varios millones de litros, era un costo elevado. ¿Y qué sucedió? Que un día se rompió el equilibrio. Recuerdo que en una oportunidad fuimos a las lagunas atrás y empezamos a ver cientos y cientos de peces de gran tamaño muertos. Cuando hago un análisis del agua, vimos que habíamos roto el equilibrio del agua. Entonces ahí entendí cómo es que una piscicultura, cuando empieza a tener producción industrial, justamente comete este error de contaminar el ambiente, matando lo que uno mismo estaba cultivando. Claro. Así que, bueno, a raíz de esta situación, empezamos a trabajar para hacer un sistema donde el tratamiento de agua fuera mejor, donde los desechos no tuviéramos que eliminarlos al exterior, sino que los podamos procesar dentro de la piscicultura. Y ahí empezamos a trabajar con biodigestores anaeróbicos, que era la solución, con un mejor tratamiento de agua. Y a su vez, el tema era qué hacíamos con los nitratos, porque el agua puede estar limpia,
pero en la medida que se acumulan nitratos, las lagunas, los espejos de agua se llenan de algas y de plantas, porque es una respuesta natural. El sistema aeróbico, bacteriano, las bacterias autótrofas terminan todo su trabajo en nitratos, porque esa es la ley natural de la vida, es decir, los nitratos producen plantas, las plantas producen oxígeno y existe la vida en la Tierra como existe. Entonces, bueno, el tema era qué hacíamos con los nitratos. Y ahí resurgió la idea de utilizar las plantas de huerta. Entonces, esos nitratos se empezaron a enviar hacia pequeños cultivos de plantas y el resultado fue exitoso. Las plantas desarrollaron de manera descomunal. Lógicamente ya en ese momento ya había internet, ya había información disponible, habían empezado las investigaciones en esa dirección. Y inclusive había alumnos míos que ya estaban trabajando en eso, aunque yo no lo estaba haciendo. Entonces, al ver una suma de resultados, me puse a trabajar en la misma dirección y, bueno, después descubrimos que los nitratos aportados por bacterias autótrofas no eran suficientes, pese a algunas combinaciones que tienen estos nitratos, para cumplir con requerimientos de plantas más complejas. Es decir, en un sistema aeróbico las lechugas se cultivan fácilmente. Pero cuando empezamos a hablar de tomates, cuando empezamos a hablar de morrones, de plantas que requieren un aporte de nutrientes un poquito superior, o sea, más completo, bueno, vimos que con el sistema aeróbico no alcanzaba, y bueno, primero uno hace trabajos con algunos fertilizantes químicos, hasta que, bueno, nos dimos cuenta que el aporte de las sales de un sistema anaeróbico cumplía con los requisitos para completar el desarrollo de plantas un poco más complejas. Y después vimos también algunas falencias en ese aspecto también, entonces empezamos a trabajar sobre la fórmula del alimento que se le da a los peces, que en definitiva es el aporte de energía al sistema cerrado. En definitiva, o sea, conclusión, lo que logramos es hacer un sistema totalmente cerrado, sin contaminación ambiental, y cumpliendo un ciclo natural que se da justamente a la vista de todo y que no le prestamos atención, que es la vida. Todo esto que comento ya sucede en la naturaleza, no es un invento ni mío ni de nadie, ya está hecho, ya está, es natural. Entonces, el tema es entender esos procesos y ir corrigiendo, que estamos haciéndolo todavía, no hemos logrado la perfección, estamos trabajando en esa dirección, cometemos errores, los corregimos, seguimos haciéndolo, seguimos aprendiendo de manera autodidacta, pero lamentablemente para poder avanzar esto tenés que estudiar física, química, biología, nutrición es increíble, pero vos querés producir plantas y decir nutrición para los peces, y sí, porque los desechos que se generan, los peces están en base al alimento y esos desechos son los que después van a alimentar primero a las bacterias, después las plantas. Es todo un ciclo, y el agua de las plantas va a ir de nuevo a los peces, y entonces uno tiene que empezar a estudiar. Bueno, yo lo hago ya desde hace muchos años también, desde que empecé a hacer acuicultura, ya de mi juventud, y lo sigo haciendo en la actualidad. Pero es un desafío lindo, es interesante, y bueno, todos los días se aprende. Ayer, por ejemplo, di una clase, un grupo de 60 personas, un diplomado que empezó en marzo, y bueno, ahí en ese diplomado participan profesionales, hay médicos, hay químicos. Y bueno, en el intercambio, al discutir con los alumnos distintos temas en sus distintas profesiones, yo como docente también aprendo. Claro. Entonces, eso, más allá de que uno investiga y estudia individualmente, lo hago todos los días, más allá de eso, en la discusión, como fue en tu caso, con una situación tuya y la situación de cada alumno, para poder ayudarlos, situaciones que vos no viviste en tu propia experiencia, pero que sí que lo vive el otro, eso ayuda a que el docente, el profesor crezca, si él investiga, ayudando a su alumno. Entonces, al investigar, vos también aprendés y creces. Y ni hablar cuando participan de un grupo de estudio profesionales, que son químicos, biólogos, y entonces las discusiones se hacen de mayor nivel, y vos para estar al nivel de docente tenés que seguir investigando, tenés que seguir profundizando. Y bueno, y esa es la vida de esa manera se progresa, se hace y se logran éxitos. Yo no sé si soy, como decís vos, un referente
internacional. Lo que Y sí bueno, sé que nos hemos dado cuenta de que yo tomando las clases me encuentro con gente de cualquier país, de Centroamérica, de Europa, así que si lo buscan usted, Eduardo, es por algo. Sin duda. yo creo, sí, yo creo que lo que pasa es que no, yo manifiesto todo lo que sé, no lo escondo. Y por ahí hay algunos profesionales que saben mucho más que yo, pero que bueno, no están dispuestos a simplemente enseñar. Así, Bueno, en su trayectoria a usted se le presentó una situación que lo nutrió muchísimo, que nos la ha comentado, que fue hacer un viaje a Rusia con su señora y solucionar un problema de emprendedores de acuaponía a nivel industrial que tenían algún problema en su sistema. Y bueno, eso fue una experiencia que usted siempre relata que fue muy nutritiva, muy buena. sí, tuve la oportunidad de viajar varias veces y sí, el viaje que hicimos a Astrakhan, Rusia, fue la verdad el que más disfrutamos con mi señora y más por el desafío que presentaba, ¿no? O sea, si bien eran biólogos, ingenieros y bueno, petroleros encima, que vinieron a estudiar mi establecimiento y, bueno, eligieron nuestro sistema sobre otros sistemas europeos que No no era tenían gente que se problemas. quejaba del valor de la luz, del gas, no tenía esos problemas. No. Sí, igual, sí, hay gente que no tenía problemas de recursos ni de gastar, pero bueno, empezaron a tener patologías, empezaron a ver que el sistema no funcionaba bien, intervinieron profesionales de ahí, de distintas universidades de la zona, pero bueno, no podían resolver el problema y tuve que viajar. Y bueno, sí, fue un desafío maravilloso porque los problemas eran complejos, había que buscar la causa. Muchas veces uno de los grandes errores que cometemos es que trabajamos para corregir una situación, un resultado, sin investigar cuál fue la causa que generó esa situación. Entonces, sí, tuve unos 45 días en encontrar cuál era la causa y la resolvimos definitivamente. Y hoy, gracias a Dios, están produciendo de manera muy exitosa. Así que, bueno, ahí estamos Bueno, todavía. Y, por eso es tan importante capacitarse, porque muchas veces no solo se trata de no tener problemas económicos o tener lo disponible para hacer una buena inversión, sino que es muy importante capacitarse. Y, así es. y Investigar, Eduardo, investigar, estudiar. Hay que investigar y estudiar, así es. tal cual. Y aplicar, ojo, no se trata solo de ser un académico, se trata de ejecutar lo que se aprende, probarlo, la diferencia de lo que nosotros hacemos, que ahora la pandemia lo impide, pero lo que ha sido siempre con todos nuestros alumnos es que vienen a trabajar acá y lo que se les enseña en nuestro establecimiento, lo que se les enseña es lo que realmente se hace y ellos ven cómo se ejecutan, se hacen mediciones, se corrige lo que está mal, porque las cosas no siempre son perfectas, es decir, inclusive uno tiene algo armado y puede fallar, entonces, bueno, se corrige. Hay que entender que somos humanos, que nos equivocamos, no importa no sé, que creamos que somos, no sé, líderes en algo, o sea, siempre somos humanos, o sea, que siempre nos podemos equivocar, siempre cometemos errores, y ojo, el que encuentra a veces la solución es la persona que asume su error y busca superarlo, ¿no? Entonces, es la única manera. Hay que aceptar que nos equivocamos y hay que aceptar que si uno se cae, lo único que le queda es levantarse y continuar adelante. Y bueno, haciendo eso, no perdiendo la meta, no perdiendo el objetivo, bueno, yo creo que nos va a ir bien siempre, ¿no? Como siempre Perfecto. digo, después de la noche sale el sol y después de la lluvia también sale el sol. Y la lluvia es buena. A veces uno cree, al que vive en la ciudad le molesta que llueva, pero al que vive en el campo le encanta que llueva porque a lo que voy es que está la forma de ver una situación que para algunos es mala, para otros es buena, y el tema es no solo verla, sino saber
que si nos perjudica, podemos superarla. ¿Está? Tal cual. Eduardo, y en sus palabras y para aquella gente que se quiere interesar y dar sus primeros pasos, un sistema de acuaponía, ¿en qué espacio se puede desarrollar? Se puede desarrollar en cualquier espacio porque se hace en escala. Aquella persona que tiene una terraza, por ejemplo, yo tengo un alumno ahora que tiene una terraza, creo que tiene 36 metros cuadrados, bueno, ella cerró la terraza, hizo toda una estructura muy bonita, y va a empezar a producir ahí. Es decir, el que tiene un acuario, acondicionando bien un acuario, también puede producir algunas plantas, lógicamente no va a tener una producción industrial, pero sí va a tener una producción, por ahí va a tener sus lechugas, va a tener sus tomates de manera apropiada, frescas. Y bueno, un sistema familiar acá en Argentina, por ejemplo, disponiendo de 120 metros cuadrados, con la producción de un sistema acuapónico, donde el 80% de ese espacio se destina a las plantas de huerta, bueno, él tiene la oportunidad de poder ganar 2 o 3 sueldos tradicionales, promedios de acá de Argentina, de Buenos Aires, ni hablar del interior, ¿no? Ahí se gana menos. Claro. Entonces, yo creo que, y no es un espacio tan grande, ¿no? Así que yo creo que la acuaponía vino para revolucionar la acuicultura. Es más, ya la está revolucionando. ¿Por qué? Porque antes producir peces era muy costoso, había que tener demasiada paciencia para las cosechas, había que tener instalaciones, hace falta todavía, pero había que trabajar con altas densidades, y digo había, no porque no se siga haciendo, sino porque hoy para ganar dinero con los peces no es necesario trabajar con altas densidades. Lo que sí es necesario es evitar la contaminación, y lo que sí es necesario es producir plantas. Entonces hoy, teniendo el equilibrio que se existe en la acuaponía, aplicando todos estos conocimientos que son los que estoy manifestando, que hemos tenido que ensayar, y con una pequeña producción de peces que llega a ser rentable gracias a las plantas en una menor densidad de peces. Antes, para poder, vuelvo a repetir, ganar dinero había que tener una alta densidad. ¿Y por qué en una menor densidad? Bueno, primero, porque no hay que esperar 8 meses para hacer una primer cosecha de peces. Es decir, uno ya tiene cosecha de plantas a los 45 días de que comienza el proyecto. Claro. Segundo, el insumo, que es el alimento, que es el más costoso de los peces, que tenemos que hablar que es un insumo que está entre el 50 y el 60% de los costos de producción de peces. Con la acuaponía ese costo baja de un 30 a un 50%. ¿Por qué? Porque los desechos, de acuerdo a la conversión del alimento, los reutilizamos en producción de planta. Entonces ya es un costo que no lo tiene que absorber la producción de peces, porque ahora al tener la producción de planta, las plantas absorben ese costo y dejan un margen enorme. Ustedes calculen que, para que tengan una idea, con medio kilo de excremento podemos hacer 7 kilos de plantas. Y a Eso su vez, es un dato importantísimo, que con un kilo, claro, no, un medio kilo de kilo, peces claro. en el agua, tenemos de 7 a 10 kilos de acuerdo a la calidad del agua, de alimento, de verduras, hortalizas. Claro, pero lo interesante es que con medio kilo, o sea, cuando vos tenés una conversión, estos son números generales, o sea, después cuando entremos en la discusión de la química, la biología, hay que ajustarlo, pero es para que sea ilustrativo, ¿está? A modo ilustrativo podemos decir que la conversión del alimento de 1,5 por 1 produce 1 kilo de pescado. Claro. Significa que con 1 kilo de pescado vos producís 7 kilos de planta, pero también podemos decir lo siguiente: el medio kilo de excremento es lo que está produciendo los 7 kilos de pescado, y este es el dato que más me interesa. Con medio kilo de excremento, perdón, estamos haciendo 7 kilos de planta, dije 7 pescado, kilos de planta, 7 sí, sí, kilos de sí, planta, ¿está se claro? entendió. Entonces, ese es el dato importante. O sea, ya de por sí, del 1,5 kilos que vale el alimento, ya lo bajé a 1 kilo, porque el medio kilo de excremento me está produciendo 7 kilos de plantas. Entonces, bajé los costos de producción de peces. O sea, y a su vez, tengo una producción que no contamina el ambiente, porque las bacterias lo transforman todo en nutrientes útiles para las plantas. Entonces, es todo un equilibrio. Y a su vez, del trabajo bacteriano también estoy obteniendo energía.
O sea, eso es otro extra que nunca lo mencionamos, pero que está. Yo puedo producir un nivel de energía no solamente calórica, sino también eléctrica. Yo puedo mover el motor que circula todo. O sea, trabajando con una densidad apropiada de PS, que ya no es una pequeña densidad, ya hay que usar más tecnología, hay que subir una densidad más alta, el volumen de excremento genera la energía para mover la bomba que circula. Es decir, todo va en escala. En la medida Sí, que sí. se aumenta la Es productividad. es importante destacar que este anexo que usted le ha sacado el jugo para poder movilizar una bomba y generar electricidad, es simplemente un depósito más en el sistema de acuaponía tradicional que siempre vemos, por donde se utiliza el gas, siempre gracias a las bacterias, ¿no? Sí, sí, sí. No es que Son hay que todos hacer una dispositivos. investigación y un desarrollo extra para producir energía. Es simplemente agregar un dispositivo más, otro filtro, para poder sacar el gas. Así es. Sí, hace falta agregar dispositivos. Igual todo esto hay que dimensionarlo. O sea, hoy estaba viendo un video por YouTube de una persona que muestra orgulloso su decantador y que es necesario para estos sistemas. Y bueno, pero lamentablemente pude ver que está mal dimensionado. Entonces lo que hay que hacer es dimensionar bien cada dispositivo. Los dispositivos son conocidos, existen, pero hay que dimensionarlos. Si no se dimensionan correctamente, no funcionan bien. Entonces ese es el punto. Hay que tener cuidado con esos detalles. Y bueno, y es lo que hacemos en las diplomaturas, cuando las personas tienen acceso a ello, hacemos a esta diplomatura, hacemos mucho hincapié sobre el tema del dimensionamiento y tener paciencia. Bueno, vos lo sabes bien, Juan José, cuando uno quiere hacer algo, está impaciente por hacerlo y lleva tiempo a estudiar, y a mí me pasa, ojo, que me pasa también, yo quiero hacer algo y quiero ya la respuesta, y bueno, y a veces yo mismo tengo que pelear contra mi personalidad porque quiero hacerlo, y es como que no me alcanza el tiempo, y bueno, pero la vida es así, tenemos que aprender, aunque tengamos un espíritu impaciente, a tener la paciencia para aprender y desarrollar. Bueno, yo siempre comento en el canal, en los videos que estoy armando sobre acuaponía, de que a mí me pasa, yo soy impaciente, empecé a desarrollarlo, lo hice en la terraza porque con el tema de la pandemia no podíamos salir a la quinta, no podemos salir de la ciudad, entonces tenía muchas ganas de empezar a hacer un desarrollo así y lo empecé a documentar en una serie de videos. Y el espacio que estoy usando es un espacio pequeño. Yo armé la estructura, empecé a armar los filtros, el tanque de los peces, y después me gustó tanto que me quise capacitar. Entonces ahora lo que estamos viendo en esta serie de videos es las modificaciones que le voy haciendo a medida que voy adquiriendo el conocimiento, la redimensión, los filtros que me faltan. Así que está bueno ir documentándolo porque se puede compartir con la gente y está muy bueno, está muy bueno. Bueno, me alegro mucho que te guste, y sí, eso es lo que hay que hacer, lo que yo te digo, aprender y ejecutar, es fundamental. Ejecutar, en realidad, el principal propósito es fijar en nuestro trabajo, fijar en nuestra cabeza lo que estamos aprendiendo. Pero lo otro que tiene de bueno es que no solamente grabamos las ideas, sino que empezamos a razonar. ¿En base a qué? En base al resultado que obtenemos con el ejecutar un nuevo conocimiento. Porque, ojo, no solo es ejecutar y aprender, sino después ajustar, para mejorar la eficiencia. Siempre digo, todos los sistemas funcionan, todos. Ahí hay una consulta de un alumno donde dice, si él no hace el sistema anaeróbico, ¿sí va a funcionar? Sí va a funcionar, si lo están haciendo en todos lados. Lo que pasa es que posiblemente le falten algunos nutrientes, los va a tener que aportar de manera química. Y bueno, Eso es un dato que yo quería tocar. La acuaponía es simplemente un sistema distinto de cultivar peces y plantas. No es la invención de la pólvora, es un desarrollo distinto a lo que es lo tradicional en tierra o la hidroponía, pero tiene el beneficio de ser 100% natural, ¿verdad? Sería el único sistema que es 100% natural, porque la hidroponía, que es lo más cercano, creería yo, se le totalmente agregan orgánico.
Se le agregan las sales de Así manera manual. es totalmente orgánico y tiene... Sí, se corta un poco el internet, por eso por ahí nos estamos cruzando las palabras. Pero sí, es totalmente orgánico, tiene trazabilidad y esa trazabilidad arranca desde el comienzo de recibir nutrientes con las cuales se hace la fórmula del alimento de peces y es totalmente orgánico. O sea, si uno sigue todo el recorrido, es totalmente orgánico y bueno, eso hace que el producto tenga un valor diferente al producto de tierra, ¿no? O sea que eso es otra ventaja. O sea, hoy se puede competir perfectamente con el producto de tierra, que yo comenté que era el problema que tuve en un principio, pero hoy entendiendo todo esto me doy cuenta que en la actualidad yo con la producción de huerta uno podría sin ningún problema competir hoy con las plantas que se venden de tierra. Pero bueno, el producto orgánico tiene ese beneficio que vale un poquito más. Claro. Así que buscando ese mercado, todavía el productor tiene el beneficio de tener un ítem más económico a favor, ¿no? Claro, eso es muy importante. Eduardo, y para no robarle mucho más tiempo, a mí me gustaría que quede en claro, en un sistema como el que usted mencionó de 150 metros, 100 metros, ¿cuánta gente necesitamos para poder desarrollarlo? Una persona, Tal una cual. persona. O sea, no, es más, yo creo que el que tiene una actividad paralela la puede mantener. O sea, es un sistema muy pequeño, muy familiar. Alimentar a los peces lleva muy pocos minutos. Por ahí el mayor trabajo es movilizar las plantas cuando hay que hacer cosecha, cuando hay que, por ejemplo, reponer o escalonar la producción. Pero no lleva. Si ustedes vieran lo que estamos haciendo acá con mi señora, y es inmenso, y es más, ahora estoy acá sentado conversando, ya hicimos toda la rutina de la mañana, nos levantamos por ser domingo un poquitito más tarde, nada, todo, la verdad, y lo nuestro es mucho más grande que 120 metros cuadrados. Claro, sí, sí, sí. No, o sea, en realidad lo que tiene esto de bueno es que no tenés que carpir, no tenés que pelear contra el pasto. O sea, si armás todo el sistema bien, con todo el sistema de limpieza, que se vuelve automático, ¿está? Y lo único, aún a nivel familiar, es abrir y cerrar válvulas, es decir, a nivel familiar. Lógicamente, a nivel industrial, ya uno lo automatiza de otra manera para no no tener una persona todos los días abriendo válvulas, pero a nivel familiar, que estamos hablando de un sistema de 120 metros cuadrados, no lleva, o sea, sobra tiempo. Acá en Argentina tomamos mate. Claro. Y en otros Bueno, pero países es muy tenemos importante que la diferentes idea... hábitos. No podemos hacer el asado tranquilo en la parrilla hoy domingo, o sea, no hay problema. No hay Aparte problema. hay una gran ventaja, los peces y las plantas no te piden nada, o sea, sí, piden comida, lógicamente, pero como vos se lo aportás a través de bombas, tanto a uno como a otros, no, y si no le das de comer a los peces, no saltan del agua y te gritan, dame de comer, o sea, están ahí esperando. No hay ruido, no hay olores, tiene un montón de ventajas impresionantes. O sea, el ganado es lindo, pero tenemos que, o hacer cerdos, que muchos se dedican a eso, también es lindo, pero bueno, tiene algunas desventajas, el olor, los ruidos. Acá no, o sea, acá no hay nada de eso. Es todo, uno trabaja en silencio y puede trabajar con guardapolvo blanco, en un lugar limpio, sin chapotear en el barro, es decir, es un trabajo de laboratorio y cualquiera que lo realice va a llamar la atención de su comunidad inmediata, digamos. Yo, todos mis alumnos que ya están desarrollando esto, les han hecho nota los medios locales, las radios, los medios escritos, la televisión, se acercan las universidades a ver cómo realizan el trabajo, es decir, te mejora tu nivel social en la medida que lo difundís, vos te sentís orgulloso porque ves que la gente quiere copiarlo, porque ve los beneficios, porque ve las ventajas, es decir, para mí es fascinante. Yo siempre digo, si tengo la oportunidad de volver a nacer, yo haría lo mismo. Si me acuerdo qué tengo que hacer, haría lo mismo, no cambiaría. Y ojo que toda mi vida me dediqué a esto y mantengo el entusiasmo y no pienso jubilar, o sea, pienso llegar a los 120 años haciendo lo mismo. Perfecto, perfecto. Eduardo, y en un mundo sin pandemia,
sus cursos, ¿se podía ir a su establecimiento? ¿Se dictaban en el establecimiento? ¿Cómo era? Nosotros en este momento estamos enseñando de manera virtual. Tenemos bueno, distintos días donde damos las diplomaturas. Son 3 horas y media por semana de estudio en vivo, como estamos hablando ahora. A su vez se forma un grupo WhatsApp con los distintos componentes de ese grupo de estudio, los distintos alumnos. Ahí se sube material de estudios, se suben algunas preguntas, se discuten, es decir, se mantiene el grupo unido para que crezcan entre sí con discusiones que creo que son positivas. Y bueno, ese sería el mecanismo. Son 9 meses a 1 año de estudio para obtener un diplomado. Tenemos que hacer entre 140 y 200 horas de estudio. Es un requisito académico y de esa manera entregamos un diploma universitario emitido por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la cual yo soy miembro del Departamento de Extensión. A su vez que mi escuela privada es la responsable ante la universidad de formar a los emprendedores. Eso sería la parte actual. Ahora, antes de la pandemia y después de la pandemia, lo que tenemos es servicios de alojamiento, tenemos con baño privado, tenemos servicios de comida, y tenemos las instalaciones donde los alumnos hacen biometrías, cosechas, bueno, todos los trabajos alimentan, todos los trabajos inherentes, construyen instalaciones, bueno, a su vez filman, llevan evidencia del trabajo para poder pues, copiarlos, digamos, en sus propios establecimientos, ¿no? O sea, la idea es que el alumno sea eficiente en lo que hace, el contacto se mantiene. Desde el momento que empieza a estudiar, aún egresado, se sigue manteniendo el contacto con los alumnos y cada vez que tienen dificultades y se afrontan algún problema que no pueden resolver, desde ya yo los ayudo a resolverlo. Si bien tengo asistentes, mi trato con todos mis alumnos, que son cientos, siempre es personal. Por ahí, recién el que llamaba era un alumno. ¿Por qué? Porque uno está esperando que lo ayude en un proyecto que él está realizando. O sea, lógicamente lo voy a ayudar. Por eso también tengo alguna urgencia ahora de terminar un poquito esto para poder cumplir con ustedes, con vos en especial, Juan José, y también con este alumno. Pero la idea es que los alumnos son individuos, son personas que necesitan crecer, necesitan ser acompañados, y eso lo hago yo en forma personal, mientras estudian y después de que estudian. ¿Para qué? Para sentirme orgulloso de mi alumno, que pueda superarme a mí como maestro. ¿Está? Ese es el orgullo de todo maestro, que el alumno aproveche el conocimiento de su maestro y que un día muestre que pudo superarlo. Eso es el mejor trabajo que puede hacer un docente y más que nada un productor acuícola. Eduardo, ¿cómo se contacta a la persona interesada para poder anotarse en los cursos? ¿De qué manera? ¿Hay una página web? Sí, está la página web, www.productoracuícola.com.ar, y si no en Facebook ponen mi nombre, Eduardo Catania. El problema tiene la gente para escribir Catania, ¿no? Bueno, pero Termina... nosotros lo vamos a aclarar sobre la pantalla, no hay problema, Eduardo. Bueno, gracias. Poniendo mi nombre correctamente y agregando acuicultura, bueno, va a tener información, fácilmente va a encontrar información sobre mi trabajo. Perfecto, le cuento a la gente que vamos a ir compartiendo los links para poder contactarse con Eduardo y empezar los cursos. Eduardo, lo quiero liberar, pero sin antes agradecerle mucho los minutos que se tomó para charlar con nosotros. Hay que aclarar que hoy es domingo temprano y usted acá está charlando de acuaponía con nosotros. Se lo quiero agradecer. Bueno, no, gracias a vos, Juan José, por la oportunidad que me das. Es bueno este tipo de conversación que tenemos así a nivel bueno, personal, directo, porque bueno, sirve para expresar lo que uno enseña todos los días de otra manera, de una manera más familiar. Y eso es lo que queremos lograr con esta charla. Desde ya, muchas gracias a vos, Juan José. No, por favor, Eduardo, disfrute del domingo y muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Muy bien. Chao, chao.